Un intercambio aparentemente simple de mochilas entre compañeros de escuela ocurrió con el hijo de Paul. Sin embargo, este evento aparentemente casual sacó a la luz una revelación inesperada que desenterraría arrepentimientos y una persona del pasado de Paul. Paul sintió su corazón latir más rápido mientras se acercaba a su ciudad natal después de muchos años viviendo en el incesante ajetreo de una gran metrópoli. La decisión de regresar fue impulsada por una razón nueva y preciosa. Ahora era el padre de un adorable niño. Consciente de las dificultades y desafíos enfrentados en los centros urbanos, Paul anhelaba proporcionar a su hijo un ambiente seguro y acogedor, donde pudiera experimentar una verdadera infancia. Los recuerdos de aquel lugar pacífico y encantador que una vez dejó atrás resurgieron en su mente como mariposas, coloreando sus pensamientos con nostalgia y esperanza. Recordaba las cálidas tardes de verano cuando podía abandonar su bicicleta para correr descalzo por el césped del patio, o las noches cuando los amigos se reunían en la plaza para un animado partido de fútbol. La decisión de regresar no fue tomada por capricho. Por el contrario, fue el resultado de una profunda reflexión sobre los valores que quería transmitir a su hijo. Sabía que en el pequeño pueblo encontraría el refugio ideal para la educación del niño. Allí podría aprender lecciones importantes, como el respeto por los vecinos y la importancia de mantener verdaderos lazos de amistad. Al cruzar los límites de la ciudad, una sensación de bienvenida y familiaridad envolvió a Paul como un cálido abrazo. Las calles conocidas, las casas con sus historias, todo reforzaba su certeza de que estaba tomando la decisión correcta. Paul estacionó su coche frente a su nuevo hogar, donde el camión de mudanza ya estaba esperando, listo para descargar sus pertenencias. Mientras observaba los muebles siendo sacados del camión y cuidadosamente colocados en la nueva residencia, una mezcla de emociones lo abrumaba. La sensación de novedad se entrelazaba con la dulce nostalgia de estar de regreso en ese lugar que había sido el escenario de los mejores recuerdos de su infancia. Tan pronto como el camión terminó de descargar, Paul y su familia decidieron dar un paseo en coche por el pueblo. Mientras conducían por las calles, una avalancha de recuerdos y emociones invadió a Paul, y no pudo evitar sonreír mientras compartía historias vividas en cada lugar. Al llegar a la plaza central, recordó los días soleados cuando se reunía con amigos para jugar. Los recuerdos de partidos acalorados de fútbol en la vieja cancha trajeron risas y nostalgia a la superficie. Cada rincón de ese pueblo parecía contar una historia, y Paul estaba ansioso por compartir todas ellas con su familia. La iglesia cerca de la plaza evocaba recuerdos más tranquilos y reflexivos. Paul recordó las mañanas de domingo cuando asistía al lugar con sus padres. Finalmente, llegaron a la escuela donde Paul había estudiado. Era el momento de inscribir a su hijo Josh en la misma escuela donde él había dejado sus propias huellas. Al llegar a la oficina de la escuela, Paul fue cálidamente recibido por el personal que, a pesar de haber pasado muchos años, aún lo recordaba. Su madre había sido una querida maestra en esa institución durante muchos años. Como resultado, Paul era una figura bien conocida y estimada allí. Esta era exactamente la esencia de las relaciones personales que Paul anhelaba encontrar al regresar a su ciudad natal, un lugar donde todos se conocieran y valoraran estos lazos de cercanía y afecto. Con los años en el bullicio de la gran metrópolis, Paul extrañaba la autenticidad y el calor humano que solo una comunidad unida podía ofrecer. El deseo de proporcionar a su hijo, Josh, una infancia llena de conexiones significativas fue lo que lo impulsó a regresar a sus raíces. En ese pequeño pueblo, la gente no eran solo rostros anónimos en una multitud. Eran vecinos, amigos de toda la vida e incluso conocidos de generaciones anteriores. Esa noche, mientras la casa todavía estaba llena de cajas y muebles cubiertos con plástico de burbujas, la familia se instaló para pasar su primera noche en ese nuevo hogar, aún en medio del desorden de la mudanza. Rodeados por los recuerdos que acababan de llegar, sentían la emoción y el sentido de nuevos comienzos llenando el aire.
Paul y su esposa trabajaron juntos para armar las camas y organizar lo esencial, haciendo que ese espacio desconocido se sintiera más acogedor. A la mañana siguiente, el sol naciente iluminaba la nueva casa, trayendo un nuevo día lleno de posibilidades y descubrimientos. Josh, lleno de energía y entusiasmo, estaba ansioso por enfrentar su primer día en la nueva escuela. Con 7 años, el niño ya mostraba una personalidad intrépida, muy parecida a la de su padre. Con su curiosidad contagiosa y su imaginación sin límites, estaba emocionado por explorar el nuevo entorno y conocer a sus nuevos compañeros de clase. Después de dejar a Josh en la escuela, Paul sintió una necesidad de dar otro paseo por el vecindario, recorriendo las calles que llevaban tantos recuerdos afectuosos. Mientras vagaba por los caminos familiares, sus recuerdos lo llevaron a un lugar muy especial, su antiguo hogar, la casa de su infancia. La vista familiar de la casa despertó una ola de emociones encontradas en su corazón. La casa, que en tiempos pasados había sido un escenario de risas y juegos, también llevaba una sombra de arrepentimiento para Paul. Al acercarse a la puerta, no pudo evitar revivir los momentos en los que, aún joven, tomó la difícil decisión de abandonar ese lugar. La infancia de Paul y su hermano mayor, Oscar, estuvo llena de amor y dedicación por parte de sus padres. Les enseñaron valiosas lecciones que los guiaron en su búsqueda para convertirse en hombres honestos y respetables. Sin embargo, la vida no siempre sigue el guión que deseamos y el destino les reservó un capítulo difícil y doloroso. En un corto periodo de tiempo, aún al comienzo de la adultez, Paul y Oscar enfrentaron la dura pérdida de sus padres. El golpe fue duro y cruel, pareciendo injusto que 2 almas tan jóvenes fueran confrontadas con una ausencia repentina y la responsabilidad de tomar decisiones adultas y manejar asuntos burocráticos. Sin el apoyo de sus padres, los hermanos se encontraron frente a un escenario desafiante. Las emociones del duelo se mezclaban con la necesidad práctica de cuidar de sus vidas y el futuro incierto que se presentaba. El dolor del duelo era abrumador para Paul, y él creía firmemente que dejar la ciudad atrás sería una manera de aliviar este peso en su corazón. En este contexto, surgió un pequeño desacuerdo entre los hermanos. Paul quería vender la casa familiar, mientras que Oscar estaba convencido de que debían mantenerla. Esta diferencia de opiniones se prolongó durante algún tiempo, causando tensión y distanciamiento entre los dos. Los intensos sentimientos de ambos lados provocaron que la discusión se prolongara. Ambos tenían razones válidas para sus puntos de vista. Para Paul, la idea de vender la casa representaba la necesidad de dejar atrás recuerdos dolorosos y comenzar de nuevo en un lugar diferente, buscando un camino para seguir adelante. Mientras tanto, para Oscar, la casa familiar era como un santuario sagrado, lleno de recuerdos afectuosos de los padres que ya no estaban presentes. Después de largas conversaciones y reflexiones, los hermanos finalmente llegaron a un acuerdo. Decidieron que mantendrían la casa, pero Oscar pagaría la mitad del valor que legítimamente le correspondía a Paul para asegurar que la decisión se tomara conjuntamente. Sin embargo, incluso con el acuerdo hecho, la tensión y el malentendido no se disiparon completamente. Pasaron los años, y la falta de contacto y la decisión que tomaron terminó distanciando aún más a los hermanos. Esa pelea infantil, que podría haber sido superada con el tiempo y la comprensión mutua, terminó convirtiéndose en una barrera entre ellos. El corazón de Paul estaba lleno de dudas e incertidumbres mientras se paraba frente a la casa que una vez fue el hogar de su familia. Habían pasado años desde la pelea con Oscar y se preguntaba si su hermano todavía vivía en esa residencia. Todo parecía tan similar, excepto por los juguetes esparcidos por el jardín, señales de que la casa ahora albergaba a una nueva familia. A pesar de su deseo de reunirse con su hermano y revivir el vínculo fraternal que se había perdido, Paul no tuvo el valor de tocar el timbre. El miedo al rechazo y la incertidumbre sobre cómo serían recibidos lo dejaban vacilante. Caminando de regreso a su propia casa, Paul se sintió abrumado por una mezcla de sentimientos. Anhelaba tiempos que nunca volverían,
se sentía triste por las decisiones que los habían separado y, sin embargo, mantenía la esperanza de que tal vez algún día el destino los acercaría nuevamente. Mientras Paul y Josh caminaban uno al lado del otro, tomados de la mano, de camino a casa, el corazón del padre se llenaba de alegría al escuchar las noticias del día que su hijo le contaba emocionado. Al llegar a casa, Josh se apresuró a recoger su cuaderno, ansioso por mostrarle a su padre el dibujo que había hecho en la escuela. Sin embargo, su expresión cambió cuando se dio cuenta de que algo estaba mal. «Papá, traje la mochila de otra persona por error», dijo el niño, con una mirada de preocupación. Josh explicó que otro compañero de la escuela tenía una mochila igual a la suya y que probablemente se habían mezclado al recoger sus mochilas, que estaban colgadas todas juntas. Sosteniendo la mochila en sus manos, Paul buscó alguna forma de identificación para averiguar a quién pertenecía. Cuando abrió el cierre, quedó completamente sorprendido por lo que vio. La etiqueta de identificación llevaba el nombre Ethan Leroy. Ese era el apellido de su familia, y la dirección era la de su antiguo hogar. La mochila probablemente pertenecía al hijo de Oscar, lo que significaba que tenía un sobrino que nunca había conocido, al igual que Oscar no había conocido a su hijo. Resuelto a enfrentar su pasado directamente, Paul sintió que la confusión con las mochilas había sido una señal clara de que finalmente debería llevarse a cabo un reencuentro con su hermano. No era solo una coincidencia, sino una oportunidad única para reunir a la familia y restaurar los lazos que se habían roto a lo largo de los años. Paul y Josh caminaron juntos hasta la casa de Oscar. Al llegar, Paul reunió su coraje y tocó el timbre. Una mujer joven abrió la puerta y Paul explicó la situación con las mochilas intercambiadas y preguntó si Oscar vivía allí. La mujer parecía desconcertada, ya que Paul no se había identificado como el hermano de Oscar. Para ella, él era solo el padre de un compañero de escuela de su hijo. Luego, fue a llamar a Oscar. Cuando Oscar finalmente apareció, los ojos de los dos hermanos se encontraron. En un instante, una avalancha de emociones los abrumó. Parecía que sentían el mismo peso del pasado, pero al mismo tiempo, la alegría del reencuentro era claramente evidente en sus rostros. Allí, en esa reunión inesperada y significativa, la familia se reunió y se reconcilió. Los años de distancia y los malentendidos pasados comenzaron a desvanecerse, dando paso a un renovado sentimiento de amor y pertenencia. Después de la emoción inicial del reencuentro, los dos hermanos finalmente tuvieron la oportunidad de hablar. Sentados a la mesa, abrieron sus corazones y expresaron todas las emociones que habían estado guardando durante tantos años. Paul y Oscar se perdonaron mutuamente por dejar que un asunto tan trivial escalara hasta el punto de separarlos. Con humildad, reconocieron que el orgullo y las diferencias de opinión ya no eran tan importantes como el amor fraternal y la historia compartida de sus vidas. Un nuevo capítulo comenzaba en la vida de esa familia. Estaban emocionados por la perspectiva de que sus hijos, Josh y Ethan, crecieran juntos y compartieran sus historias, tal como ellos mismos lo habían hecho cuando eran niños. Paul y Oscar comprendieron que el tiempo perdido no se puede recuperar, pero el presente y el futuro podían escribirse de manera diferente, basados en el entendimiento mutuo y el amor. Si les gustó la historia, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. También dejen un comentario con una calificación de 1 a 5 para mostrar cuánto les gustó la historia. Vean también el video que aparece en su pantalla ahora. ¡Hasta pronto!